Hola amigos y hermanos en Cristo, es un gusto una vez más el poder estar en contacto con ustedes los miércoles a las 7 de la noche y continuamos con nuestra serie de estudios bíblicos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces les damos la bienvenida y vamos a orar para poder dar inicio a esta transmisión. Gracias Padre, te damos en esta noche por tus bendiciones y por este momento en donde podemos compartir tu palabra, aprender, Señor, lo que tus escrituras nos indican para poder ser sabios en la salvación que es en Cristo Jesús. Bendícenos, ayúdanos para discernir tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad. Ayúdanos, te lo rogamos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues espero que tenga ahí a la mano su Biblia y también un cuaderno de notas y su bolígrafo, porque voy a compartirle un buen número de textos y el título de esta enseñanza es Jesús es el único Salvador. Jesús es el único Salvador y vamos a estar entonces estudiando durante varios miércoles la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que es muy importante que conozcamos quién es realmente Jesucristo, de tal manera que al conocerle podamos amarle, podamos seguirle con fervor, con fidelidad y podamos también compartir su palabra y su obra. Así es que qué importante es el que conozcamos de primera mano, ¿verdad? Obviamente bajo la guía del Espíritu y de la palabra, quién es Cristo Jesús. Así es que, ¿cuál es el mayor problema del hombre? El mayor problema del hombre es su pecado. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? El perdón de Dios. Entonces, y este perdón de Dios lo encontramos únicamente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a continuación a buscar algunos textos, ¿verdad? En el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 42. Juan 4, 42, y le invito para que leamos este texto. Juan 4:42 dice, y decían a la mujer samaritana, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, o sea, el Mesías. Qué convicción y qué fe acababan de tener estas personas, estos samaritanos, al saber quién es Jesús, al escuchar su palabra. Bueno, nosotros debemos de tener también esta convicción. Solamente Jesús es el Salvador del mundo. Él es el único Salvador del mundo. No es uno más, sino que es el único camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Alguien escribió lo siguiente: si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios nos hubiese enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido tecnología, Dios hubiese enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido dinero, Dios nos hubiese enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido placer, Dios nos hubiese enviado un comediante. Pero nuestra mayor necesidad era perdón. Por lo tanto, Dios nos envió un Salvador, y este Salvador es Cristo Jesús. Bueno, ahora, ¿por qué el hombre necesita de un Salvador? ¿Por qué el hombre necesita la salvación? Bueno, vamos a ver desde un principio en Génesis 1:27. Yo sé que ya hemos leído algunos de estos capítulos y versículos, pero no está por demás el repaso para que podamos nosotros tener este entendimiento bíblico del por qué el hombre necesita la salvación eterna, ¿verdad? O sea, ¿qué ocurrió para que el hombre, que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, necesitase de esta salvación? Génesis 1:27 nos dice así, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, en primer lugar, el hombre fue creado a imagen de Dios, es decir, en santidad, con mente, con emociones y con la habilidad para elegir, para decidir. Así es que en un principio el hombre y la mujer tenían comunión con Dios, tenían esa relación estrecha en el huerto del Edén y había gran bendición
porque el hombre y la mujer podían sin ningún impedimento tener esa comunión con nuestro Dios. Pero los dos desobedecieron a Dios, cedieron a la tentación de Satanás y pecaron. Dios les había advertido en Génesis 2, en el verso 16, Génesis 2, 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces ellos tenían este mandato del Señor y sin embargo se dieron a la tentación y a la voz del enemigo, de Satanás, y por haber pecado, por haber desobedecido a Dios, ellos tuvieron consecuencias. Entonces el pecar, el desobedecer a Dios, trae consecuencias. ¿Y cuáles fueron algunas de estas consecuencias? Bueno, en primer lugar, que se rompió esa relación que ellos tenían con Dios, esa comunión. También experimentaron lo que fue la muerte física. Sus cuerpos comenzaron poco a poco a deteriorarse, a envejecer y finalmente a morir físicamente. Tuvieron también esa muerte espiritual entre el hombre y su creador, es decir, esa separación eterna, y se conoce, sucedió lo que ahora conocemos como el mundo caído, es decir, el mundo fue infectado, fue, por decirlo de alguna manera, por el pecado entonces entró al mundo y la maldición también con ello. Así es que ahora todo ser humano que no conoce a Cristo como Señor y Salvador, nace y muere en pecado. Vamos a buscar ahora, por favor, Romanos 5:12, y aquí está el asunto. El pecado, algo hay que hacer con el pecado, porque si no el hombre va a morir eternamente separado de Dios. Ahora Dios nos ha dado la solución y es lo que vamos a ver en esta noche. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿verdad?, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, sin excepción, todo ser humano hemos pecado y por lo tanto merecemos la condenación. Ahora, para alcanzar la salvación, cada persona necesita ser justificada por Cristo Jesús. Estamos ahí en Romanos capítulo 5, verso 18. Romanos 5, 18 dice así: así que como por la transgresión de uno, o sea de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y aquí está ya la solución de Dios para el pecado del hombre, y es el ser justificados a través de la vida perfecta y de la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Bueno, ¿cuál era la condición del hombre después de la caída? O sea, después de haber pecado, se quebrantó en él, se desfiguró la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, el resultado de la desobediencia de Adán y de Eva, vamos a ver varias consecuencias. Romanos 5:10, algunas de esas consecuencias. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, ¿verdad?, entonces nos constituimos como enemigos de Dios por haberle ofendido, por haber sido rebeldes. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Bueno, éramos enemigos de Dios. Romanos 6:17, otra consecuencia del pecado del hombre. Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es decir, éramos esclavos del pecado. El pecado es un poder que nos mantiene como esclavos. Vamos ahora a Romanos 3:23, por favor. Romanos 3:23, y dice así la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Cuál era la condición del hombre después de la caída, después de haber pecado? Bueno, vemos aquí otra situación, Efesios 2:1.
Y Él, o sea, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, una persona bajo estas condiciones, pues no puede buscar a Dios. Es Dios quien toma la iniciativa y busca al hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Romanos 3:11, y estamos con todo el argumento bíblico para entender que la condición del hombre es una condición perdida y de pecador y necesita de la misericordia y de la iniciativa de la gracia y del amor de Dios. Romanos 3:11 dice, no hay, bueno, el 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué no hay quien entienda las cosas de Dios? Porque nuestra mente está entenebrecida y Satanás ha puesto un velo sobre nuestro entendimiento, de tal manera que no comprendamos la gloria de nuestro Dios. Pero cuando Dios viene a nuestra vida a través del Espíritu Santo y nos revela a Jesucristo, es quitado ese velo de nuestros ojos y podemos conocer entonces a Cristo como el único Señor y Salvador. Bueno, ¿de qué vino entonces Jesús a salvar al mundo? Bueno, aquí hay algo interesante. Dios es un Dios santo, justo, perfecto, y tanto su santidad como su justicia perfecta demandan que el pecado no sea pasado por alto. Dios es justo, el hombre pecó y el pecado tiene consecuencias y el pecado no puede pasar por alto ante los ojos de Dios. Romanos 3:25 dice aquí lo siguiente, a quien Dios puso, o sea Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, la única forma en que Dios pase por alto en su paciencia los pecados pasados es por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Alguien tenía que tomar nuestro lugar, ¿verdad? De la muerte, de la justa ira de Dios, ¿verdad? Porque la justa ira de Dios se manifiesta debido al pecado. El pecado trae consecuencias y alguien tiene que pagarlo. Entonces, Dios envió a Cristo para pagar el precio que nosotros debíamos de haber pagado. Entonces, en la cruz, nuestro Señor Jesucristo llevó la justa ira de Dios que nosotros merecíamos. Romanos 6:23 dice aquí, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado y merecemos la muerte eterna, o sea, la separación de Dios. Mas la dádiva, o sea, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la vida eterna es un regalo que Dios nos da. Por gracia es un regalo, la salvación eterna. Es decir, que la salvación, el hombre no la puede obtener porque se la merezca o porque se la gane de alguna forma. La salvación eterna no viene por ser de tal o cual nacionalidad o raza, ¿verdad? No viene por tener tal o cual religión o varias religiones. La salvación no la da Dios por nuestras buenas obras, no es por herencia, no es porque haya usted nacido en una familia cristiana o evangélica. La salvación tampoco se obtiene por ordenanzas o ceremonias religiosas o porque usted sea miembro de alguna iglesia. Nada de eso ayuda a la salvación. Solamente es la obra perfecta de Cristo y su sangre derramada y su resurrección lo que nos da la vida eterna en Cristo Jesús, más la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios. Y eso es lo que vamos comprendiendo, pues gracias a Dios que la salvación es un regalo que Él nos da, ¿verdad? Porque necesitaremos ser perfectos para poder tener la salvación, pero ninguno lo somos. En cambio, la perfección de Cristo nos es adjudicada, ¿verdad? Y nuestro pecado Él lo llevó en la cruz del Calvario. Bueno, ¿a quién vino a salvar Jesús? Bueno, Él vino a salvar a todo aquel que le recibe como Salvador y Señor. A todo aquel que le recibe como Salvador y Señor. De esa forma es que pasamos nosotros a ser hijos de Dios. No todo el mundo
se puede considerar como hijo de Dios, más bien todos somos criaturas de Dios, porque somos creación de Dios, ¿sí? Pero tenemos que pasar de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios para poder ser salvos. Juan 1:12, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice aquí que Cristo Jesús vino a lo suyo. Juan 1:11 y 12, a lo suyo vino Cristo, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron. Es decir, la mayor parte del pueblo judío rechazó a su Mesías, a Cristo Jesús, que era su Rey y Salvador. La mayoría le rechazó. Dice, verso 12, más a todos los que le recibieron como el Salvador, como el escogido de Dios, como el Mesías, como el ungido, como su Señor, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o el poder, o la autoridad de ser llamados, ¿qué? Hijos, o de ser hechos hijos de Dios. Esa es la única forma, creyendo en Cristo, recibiéndole como Señor y Salvador, rindiéndole nuestra vida, es que podemos pasar de ser criaturas de Dios a hijos de Dios. Así es que Dios es quien toma la iniciativa, Dios es quien a usted le buscó o le busca y le sigue buscando si usted todavía no ha rendido su vida a Cristo, y es Dios quien le da la salvación. Entonces, el que cree en el Hijo recibe la vida eterna, pero el que rechaza al Hijo de Dios, pues la ira de Dios está sobre él. Vamos a buscar este texto, por favor, ya que estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, Juan 3, versículo 16, ese versículo muy conocido y una hermosa promesa y realidad de parte de nuestro Dios. Dice así, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Creyendo en él. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos para ser salvos? Pues aquí estamos, nos dice por un lado que el que cree en él no se perderá, sino que tendrá la vida eterna. Vamos a buscar también otro texto en el Evangelio de Marcos, por favor. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Y estas son las palabras de Jesús cuando él estaba iniciando su ministerio. Vea el mensaje que él está proclamando. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. No predicando una religión o una iglesia, predicando el evangelio, o sea, las buenas noticias del reino de Dios, del gobierno de Dios en la vida de cada persona. Verso 15, diciendo, ¿qué decía Jesús? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí están los requisitos. Arrepentimiento, ¿verdad? Tengo que arrepentirme de mis pecados. El arrepentimiento es un cambio de nuestra forma de pensar y que se muestra también en un cambio en nuestra forma de vivir. Le damos la espalda al pecado y ahora vamos en dirección a Cristo. Por eso creemos en Él. Arrepentimiento de nuestros pecados y fe en Cristo Jesús. Ahora, esto es lo mismo que encontramos en el libro de los Hechos, por favor. Hechos 3:19. Hechos 3:19 marca los requisitos para la salvación, y no son las obras del creyente, sino es simple y sencillamente el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Hechos 3:19. Así que estaba predicando aquí el apóstol Pedro, así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de bendición. Ahí están los requisitos: arrepentirse de sus pecados, creer en Cristo como su único Señor y Salvador, rendirle su vida a Él. De esta manera somos liberados de la justa ira de Dios y de la condenación eterna que pesa sobre el hombre debido a su pecado, ¿verdad? Bueno, ahora otro punto, y antes de entrar ya casi en la recta final: solamente Jesús salva, solamente Jesús salva. No hay más opciones, según nos dice la Biblia, según lo ha declarado Dios. Entonces no se trata de escoger tal o cual iglesia, de escoger tal o cual religión, no, solamente
Jesucristo. Es una persona quien salva, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y vamos a buscar en Juan capítulo 14, verso 6. Juan 14, 6. Estas son palabras del Señor Jesús. Y dice aquí, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, a Dios Padre, sino por mí. Está muy claro, ¿verdad? Jesús no está dando alternativas. Si eres de tal religión, si practicas tales ordenanzas o rituales religiosos, si asistes a tal o cual lugar, no. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, hermanos, a veces nosotros los creyentes pensamos que hay más opciones para la salvación, que hay otros medios de ser salvos o de ser perdonados, y quizás por esta razón un buen número de creyentes no tienen ese celo para evangelizar, para hablar de Cristo como el único Salvador. Si usted piensa que hay otras alternativas para ser perdonados y salvados, usted está muy equivocado e ignora la Biblia. Tiene que leer la Biblia y llegar a esta realidad. Solamente hay un Salvador que Dios ha establecido y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Busque por favor ahora en el libro de los Hechos 4:12. No es que esta persona se gane la salvación, no, ya lo hemos visto, simple y sencillamente necesitamos la obra de Cristo a nuestro favor. Hechos 4:12 dicen aquí también el apóstol Pedro y Juan, los apóstoles Pedro y Juan, y en ningún otro hay salvación. O sea, no hay otra persona, no hay otro medio, no son los santos, no es tal o cual virgen, no es tal o cual profeta o tal o cual apóstol o tal o cual iluminado o rabí o maestro o predicador, nada. Simple y sencillamente, y en ningún otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es muy clara la Biblia, la Escritura. Solamente en Cristo, solamente en Él, dice una alabanza, ¿verdad? La salvación se encuentra en el 1 Corintios 3:11. Le estoy dando algunos textos para que usted los tenga como referencia y lo entienda, lo asimile, lo crea y también lo comparta, ¿verdad? Porque hay mucha gente que piensa que hay muchas religiones y que todos los caminos llevan a Roma y todas las religiones llevan a Dios. No, esos son dichos populares, pues que están muy equivocados, pero que no tienen nada de verdad. Entonces, 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento, el fundamento de la salvación es Cristo. Dice que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el único fundamento para la salvación, el único fundamento para crecer en la vida cristiana es Cristo. Y otro texto más, aunque hay otros más, 1 Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Aquí dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Se da cuenta? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por qué solamente Cristo? Bueno, porque para salvar al hombre pecador se necesita alguien que haya vencido al pecado y que haya vencido a la muerte y que haya vencido a Satanás y que haya vencido al mundo. Y esa única persona que ha existido en toda la historia de la humanidad es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Él nunca pecó. Él siempre hizo la voluntad del Padre. Busque por favor Juan 6:38, en las mismas palabras de Jesús. Juan 6:38, por eso Él es el único que apto y capacitado para salvarnos. Juan 6:38, dice aquí, dice Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando el hombre hace su voluntad, pues su voluntad está corrompida y es pecaminosa y está ensuciada por el pecado y manchada por el pecado y la maldad. Pero Jesús vino a hacer la voluntad perfecta del Padre. Juan 8:29, dice también el Señor Jesucristo, por Juan 8:29, porque el que me envió, o sea el Padre, conmigo está.
No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, dígame, ¿quién puede decir eso? Yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Todos hemos fallado, todos hemos desobedecido a la voluntad de Dios, excepto Cristo Jesús. Él siempre hizo a la perfección la voluntad de Dios. Bueno, solo Jesús salva. Al derramar su sangre en la cruz por nuestros pecados, la deuda quedó saldada. Cuando dijo Jesús al final, cuando estaba en la cruz del Calvario, consumado es. O sea, lo que se necesitaba para rescatar al hombre, para reconciliarlo con Dios Padre, para llevar la justa ira de Dios, para librarle de la muerte eterna, lo pagó Jesucristo, con su sangre preciosa, con su obediencia perfecta al Padre. Consumado es. Por eso la salvación no es la obra de Cristo más lo que yo pueda hacer, más lo que yo pueda aportar, no es la obra de Cristo más lo que yo pueda dar, no, es solamente la obra de Cristo. Consumado es. Por la obra de Cristo el hombre fue reconciliado con Dios. Amén. Ahora podemos estar en comunión nuevamente con Dios aquí y un día tendremos esa comunión perfecta con Él en el cielo, en la eternidad. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces toda condenación que teníamos ha sido quitada gracias a Cristo. Romanos 8:1, dice aquí el apóstol Pablo, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta? ¡Qué bendición! Satanás ya no nos puede acusar de que hemos pecado. Satanás, y ni el pecado, ni la muerte, ni nada, ni nadie nos puede ahora señalar, porque hemos sido perdonados, lavados completamente por la sangre del Cordero. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que le han recibido, los que ahora son hijos de Dios. Entonces, qué bendición, solamente en Cristo. ¿De qué nos salva Jesús? Bueno, pues nos salva del pecado. Ahora, el pecado, recordemos que el pecado es desobedecer a Dios, el pecado es quebrantar los mandamientos de Dios, el pecado es rebelarnos contra Dios. Y el pecado está dentro de nuestro corazón. Entonces la obra que Cristo hace es venir a nuestra vida por medio de su Espíritu Santo, quitar ese corazón de piedra, duro, testarudo, rebelde, carnal, y darnos una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, un nuevo corazón y la presencia de su Espíritu Santo. Jesús nos salva del pecado, Jesús nos salva de las fuerzas del maligno. Satanás y sus huestes demoníacas fueron vencidas en la cruz del Calvario. Jesús nos salva de la pena del pecado, de esa condenación eterna. Jesús nos salva de la muerte. Un día este cuerpo será redimido y transformado para poder estar eternamente con nuestro Dios en su presencia. Y Jesús nos salva para que tengamos vida eterna. Juan 5:24. Y con esto concluimos. Juan 5:24, qué preciosa promesa tenemos aquí de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió, tiene, no dice tendrá, tiene ya vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ya desde ahorita podemos tener vida eterna y saber que hemos sido librados de la condenación eterna. Ahora déjeme preguntarle, ¿es Jesús su Señor y Salvador? ¿Lo conoce así? Si usted conoce a Jesús como su Salvador, pues Él efectivamente le salvará de lo que acabamos de ver. Él transformará su vida porque Él es un Dios vivo que ahora ha venido a vivir, a morar dentro de nosotros. Y si es Salvador, Él transformará nuestro estilo de vida. Él cambiará nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser. Iremos reflejando, seremos cada vez más semejantes a Él, porque es el Salvador. Entonces, si Jesús es su Salvador, tiene que haber fruto en su vida.
realmente. Eso es por un lado. Y por otro lado, mis hermanos, si Jesús es nuestro Salvador y hemos entendido que Él es el único camino y el único Salvador, pues tenemos que dar testimonio de Cristo. Tenemos que compartir el Evangelio y decirle a la gente quién es Cristo Jesús. Explicarle claramente el Evangelio. Estemos orando por ellos. Entonces, aquí está el desafío diario. Disfrutar a Cristo, disfrutar su amor, su gracia, su perdón, su presencia, su santidad, pero también compartirlo a Él, servirle de corazón, gozarnos en su presencia, confiar en Él, disfrutar de su paz, de su gozo, de su guía, de su soberanía, de su señorío. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, vivamos en Cristo, vivamos para Cristo y compartamos a Cristo Jesús. El tiempo se termina, el Señor viene pronto y la iglesia tiene que levantarse con una consagración renovada y dar a conocer el único camino, la gracia en Cristo Jesús. Bueno, pues que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y quiero recordarles solamente que ya estamos los miércoles. Pase la voz, por favor, dígale a otros hermanos y amigos que ya estamos una vez más con esta serie de estudios bíblicos, miércoles aquí en Facebook, en la página de la Iglesia Bautista del Renuevo, miércoles a las 7 de la noche, posteriormente lo suben a YouTube, pero pues aquí estamos una vez más. Y los domingos nos vemos allá en el Renuevo a las 12 del día. Qué bendición poder estar como iglesia, reunidos, congregados, y experimentar también la presencia de nuestro Dios como iglesia, como familia, etcétera. Entonces le esperamos el domingo a las 12 del día. Pues que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos también el miércoles. Hasta luego.